transformación. Eres tú, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, buenas noches, David. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Porque sí hay una necesidad en este país de digitalizar la economía. No Sí, deberíamos sin ser el duda. país del mundo que más transacciones en efectivo hace. Y ha sido un asunto muy empantanado, pero insisten en que tú encontraste como la solución. No, en realidad hay muchísima coordinación. Este es un proyecto que la atribución la tiene el Banco de México y es quien lidera realmente todo el esfuerzo. Y nosotros acompañamos, porque para nosotros el tema de digitalización de pagos, transferencias de manera mucho más ágil, que puedas pagar con el celular casi, o más bien cualquier cosa, pues forma parte de un ecosistema más amplio de digitalización que es parte de la agenda de la agencia. Y como todos saben, y la presidenta lo ha dicho, pues también es una prioridad importante para ella, ¿no? Pero la verdad es que ha habido mucha coordinación. Tenemos un diálogo permanente con el Banco de México, por supuesto, y vía el Banco de México con la banca privada, y se ha ido avanzando muy bien. El Banco de México lanzó dos consultas Ujú. sobre la experiencia de usuario, de cómo tendría que ser, de modo que esto se adopte de manera ágil por parte de las personas, y otra sobre los tipos de cuentas y los límites que pueden tener distintas cuentas por cuestiones de seguridad. Y en ambos casos, la verdad es que se ha dialogado mucho. Yo entiendo que en ya las siguientes semanas el banco emitirá algunos lineamientos sobre ambos temas, y eso va a permitir, que es parte importante del diálogo, pues que los bancos estén listos, porque la normatividad final, digamos, del Banco de México se emite en septiembre. Entonces nuestra expectativa es que los bancos tengan todo listo para poder implementarlo de manera inmediata, y que las personas pues puedan hacer pagos digitales de manera ágil, rápida. Ya lo hacen, ¿no? Tú habrás visto en distintos lugares que tienen letreros de se aceptan transferencias, ¿no? Que es para poder pagar. Es algo que ya las personas lo hacen en su vida rutinaria, pero que tenemos que hacerlo Pero pues mucho todavía más sigue siendo fácil, muy mucho más complejo. ágil. Todavía sigue siendo muy Más- complejo. Yo pongo aquí el Pues sí, ejemplo de porque que tienes que dar de alta la cuenta, escribirla, y tienes que entonces, hacer como ¿no? 16 clics en en tu aplicación de tu banco para llegar a Cody y a Divo. Tienes que hacer demasiados clics, ¿no? Pues el compromiso, y así está la conversación, es que en un máximo de 3 clics una persona puede hacer un pago, y además tiene que ser muy ágil, ¿no? Entonces, ese es el compromiso. Se genera un QR, tú lees el QR o lo emites, según sea el caso, lo lee la otra persona, se hace la transferencia, porque además México, a diferencia de otros países, David, como que lo han implementado, como India, ¿no? Por ejemplo, en su momento, que fue un pionero en esto, o Brasil, México ya tiene todos los elementos listos. En realidad es nada más poner las piezas juntas, Sí, por porque ejemplo, en Egipto tienes, les funcionó muy bien y básicamente todo el ecosistema es a través de QRs. correcto, pero tienes lo de atrás, que es lo importante, digamos, ya lo tienes. SPAY, que es un protocolo que conecta los bancos y transfiere dinero entre cuentas, pues ya está implementado, ¿no? El sistema tecnológico de CODI, por ejemplo, que genera QRs o los lee, también ya existe. Tenemos un nivel de bancarización. Hoy nosotros estimamos que hay 20, 25 millones de adultos sin cuentas bancarias, pero todos los demás sí cuentan con una cuenta bancaria. Entonces, realmente es poner las piezas juntas, alinear los esfuerzos de todos los que participamos en este esfuerzo liderado por el Banco de México, y lanzarlo, y realmente garantizar pues que la adopción por parte de la población pues sea amplia, que nosotros creemos que va a ser un proceso natural, porque resuelve muchas cosas, ¿no? Te resuelve no cargar efectivo, es un tema incluso de seguridad, que puedas construir un historial financiero que luego te permita acceder a créditos o a créditos más baratos. En fin, genera beneficios para toda la economía y todos los consumidores, todos quienes venden y ofertan servicios, y la verdad es que es algo que no tendríamos ninguna excusa para no implementarlo,
y para no sacarlo rápido, y en ese sentido, pues septiembre es la fecha, digamos, en donde estimamos que esto ya esté habilitado y se pueda ya implementar de inmediato. Hace unos días platicaba aquí justamente en estos micrófonos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, y me decía que también es importante que se entienda para qué sirven las cuentas y de cuál debe ser las llamadas cuentas N2, ¿no? Que son Correcto. cuentas, yo no quiero decir sin fiscalización, pero quiero decir son cuentas como mucho más sencillas. Son cuentas que, digamos, tienen un nivel más, menos exigencia por parte de los usuarios para poderla abrir, pero que, por ejemplo, tienen menos requisitos. Entre esos menos requisitos no solicitan, por ejemplo, un RFC, como si es un requisito para cuentas de mayor nivel, Ujú. pero que son cuentas de uso muy extendido. Entonces, realmente parte de la reflexión que se está haciendo colectivamente es cómo fortalecer esas cuentas que ya tienen una amplia adopción para que puedan funcionar de manera efectiva para recibir y emitir pagos digitales sin que se comprometa nada en términos de seguridad, porque eso es un tema, por supuesto, muy importante aquí y en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, pero es una conversación que la verdad va muy avanzada y yo creo que se van a definir los lineamientos por parte del Banco de México muy, muy pronto. Pero hay algo que está sobre, que es el miedo de la gente a ser fiscalizada. Vemos, por ejemplo, en la vinculación de los teléfonos móviles a las bases de datos de las compañías que no del gobierno. Todo ese miedo de decir, yo uso dinero en efectivo para no ser fiscalizado. No quiero que el gobierno me fiscalice. ¿Cómo lo ven ustedes en la Agencia de Transformación Digital? Yo la verdad creo que más bien hay un uso intensivo del efectivo porque es todavía un poco inconveniente hacer transferencias y hacer un pago en la calle, en un puesto, en un restaurante, sigue siendo todavía, pues no fácil, no sencillo, no es intuitivo, ¿no? Entonces, pues todos al final del día recibimos efectivo en nuestra vida cotidiana y emitimos efectivo para pagar. Si tú recibes efectivo cuando vendes, pues evidentemente usarás efectivo para pagar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si se empieza a hacer mucho más sencillo el mecanismo, se vuelve un hábito, es mucho más fácil, todos recibimos transferencias, pues lo que va a acabar ocurriendo es que el que recibe un pago, pues tiene ese pago en su cuenta bancaria y desde esa misma cuenta bancaria emitirá a su vez el pago que le corresponda. Yo la verdad no veo un tema de desconfianza, más bien lo que yo veo es un tema de inconveniencia a la hora de usar transferencias electrónicas para poder hacer pagos, y eso es justo el problema que se va a atajar y que estamos atajando juntos en coordinación, bancos, el Banco de México, por supuesto, Hacienda, que es un actor importante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y nosotros, ¿no? ¿Cómo hacerle para que en todos los lugares prefieran usar pagos electrónicos, pagos con QR? Porque hoy, no sé, pagar un estacionamiento con un código QR no es lo más fácil, o en la mayoría de los lugares no es fácil. Y muchos lugares no están como en la dinámica de que los pagos fuera puedan ser pues más fáciles. Mira, en nuestra experiencia, las personas adoptan soluciones que les resuelven problemas. Uh -huh. Tú ves un país como India, por ejemplo, ¿no? Que es un país pues más complejo, con mucha mayor población, con mayores niveles también de pobreza. En cualquier lugar en la calle, tú en un puesto, ves que la persona tiene su QR que está vinculado a su cuenta bancaria. Uh -huh. ¿Cómo un país de esa complejidad y de esa magnitud lograron esa adopción? Porque resuelve un problema. En realidad, en casi todos los países en los que se ha implementado un sistema de pagos digitales que es sencillo, fácil de usar, la adopción es orgánica y es muy, muy rápida. En el primer año, por ejemplo, Brasil logró una penetración del 80%, ¿no? Sí. Yo no estimo y de verdad no veo por ningún lado ninguna señal que me haga creer que en México no va a ocurrir algo similar. Ojalá que ocurra. Mira, a mí yo me quedé muy con el ejemplo de Egipto, porque Ujú. en el lugar más, era mucho más sencillo y te sientes más tranquilo pagando con QRs
que pagando Claro. con hasta con tu tarjeta, digamos. Es que en realidad, si la transacción es muy ágil, es muy rápida, que lo único que tú tienes que abrir es tu aplicación del banco y en la portada de la aplicación, sin que tú ingreses, está la opción de pagar y de inmediato se genera o se lee el QR. Con eso, la verdad es que la adopción se vuelve muy inmediata por parte de las personas y resuelve un problema que claramente existe y que por eso, pues muchísimos, más allá de los beneficios adicionales que tendrá para la economía, para la bancarización, para la inclusión financiera, para el acceso a créditos, pues resuelve un problema cotidiano y cuando tú resuelves un problema cotidiano, pues de inmediato las personas lo adoptan. Pepe, qué gusto platicar contigo. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches.